Vamos a conversar sobre lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, lo que se ha calificado como uno de los más graves días para el gobierno de Gabriel Boric, con el presidente del Senado, exministro Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? Buenos días, Lucía, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted cómo nos hoy día? ¿Qué le pareció el resultado de ayer? Bueno, creo que es una pésima noticia para el país, porque la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar, es decir, la idea de sentarse a conversar en alguna medida para poder tramitar un proyecto de ley que es fundamental para financiar el gasto social. Porque por un lado, los propios parlamentarios que piden más ayudas sociales niegan los recursos para que estas ayudas sociales se hagan realidad. De alguna parte tienen que salir los recursos necesarios para, por ejemplo, financiar la PGU, o avanzar hacia un sistema de salario universal o el sistema de cuidado. Y cuando se rechaza la idea de legislar, lo que se está diciendo es que ni siquiera están disponibles a conversar respecto de un proyecto de ley, porque perfectamente se puede votar en general el proyecto y después, si existen diferencias con algún punto específico, votar en contra de esos puntos específicos. Pero aquí se votó en contra de todo. Creo que es una mala noticia para el país, es una mala noticia para las familias chilenas, y da cuenta de, yo diría, una falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es bien importante lo que usted señala, estamos saliendo a toda América Latina, los trámites legislativos son distintos en los distintos países de la región. Efectivamente, lo que ayer se votó en contra es la votación general, que tiene que ver con la idea de legislar un tema. Luego, efectivamente, esto pasaría a discusión dentro del Congreso, punto o artículo por artículo. Quiero decir que el ministro, también en contexto, poniendo en contexto para toda Latinoamérica, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es uno de los, es el mejor evaluado por la ciudadanía. Era también uno de los ministros mejor evaluados por la oposición en general. Ha sido presidente del Banco Central, se le considera una persona moderada, pero no solamente por los atributos del ministro de Hacienda, sino que también por los atributos de la propia reforma tributaria que se presentaba. Quiero decir que la OCDE, la OCDE, había entregado un informe señalando que efectivamente Chile necesita reformas para aumentar la productividad, la protección social y los ingresos tributarios, y había calificado esta reforma de ambiciosa pero factible. ¿Cómo puede explicarse usted entonces el rechazo? ¿A qué lo atribuye? Bueno, yo creo que aquí rechazan en primer lugar porque defienden determinados intereses o determinados sectores que en alguna medida no quieren contribuir más al financiamiento del gasto social. No olvidemos que esta es una reforma de carácter progresivo, es decir, que ha sido un esfuerzo porque los que ganan y tienen más contribuyan más a la recaudación fiscal. Y creo que, bueno, algunos también pensaron en cómo propinarle quizá una derrota al gobierno, pero al final le propina una derrota a Chile, al país, porque los perjudicados por este rechazo son los millones de chilenas y chilenos que no van a poder recibir ayuda en un marco de protección social que es imprescindible para construir un Chile más justo. Ayer conversábamos con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vladimir Osivich. Él decía, veníamos de un estallido social y parece que hay gente a la que se le olvidó lo que fue eso y los acuerdos que en ese momento se llegaron, como por ejemplo cómo avanzar en mayor justicia social. ¿Usted considera que se le olvidó a algún sector lo que pasó en Chile en 2019? Yo creo que Chile lamentablemente sigue siendo una sociedad profundamente desigual y esa es una de las principales causas del descontento. Y por eso me parece que es imprescindible avanzar con políticas que enfrenten las desigualdades y que erradiquen los abusos. Y además, esta reforma tributaria permitía financiar la PGU, cuando uno de los mayores dramas que tenemos en nuestro país es precisamente el bajo monto de las pensiones. Y por tanto, de esta manera se financiaba una política pública que es imprescindible para garantizar que los adultos mayores tengan las pensiones que merecen, pensiones dignas, que lamentablemente no es lo que ocurre hoy día. A este proyecto le queda una alternativa, que es efectivamente presentarse a través del Senado que usted preside. ¿Cuáles son las condiciones que hay en el Senado efectivamente para lograr que la tramitación pueda acceder? Bueno, cuando se rechaza un proyecto en la Cámara de Origen y se rechaza la idea de legislar, el gobierno, el presidente de la República puede insistir a la Cámara Revisora, que en este caso es el Senado. Pero para que continúe la tramitación se requiere un quórum altísimo, que es de 2/3. Ayer ni siquiera se alcanzó la mitad más uno de los presentes en la sala, en la Cámara. Y por tanto no es fácil alcanzar un quórum tan alto. Bueno, el gobierno tendrá que evaluar, si es que insiste. Yo creo que sería prudente ante un diálogo para ver cuál es la disposición entre las distintas fuerzas políticas
pero es un quórum muy alto y por tanto difícil de alcanzar. Claro, efectivamente, ayer los senadores de RN, que forman parte de una importante bancada dentro del Senado, tienen un número alto de senadores, adelantó que el gobierno no contará con sus votos para la reforma tributaria en el marco de un Senado que además en el que el gobierno tiene minoría. Entonces, 2/3 es difícil, pero en ese contexto también vale la pena preguntarse si el gobierno ha cometido algún error también en la tramitación o con la discusión de este proyecto, considerando que ayer sí se esperaba un triunfo y va a ser un triunfo igual muy ajustado. Se habla, y es importante también ponerlo sobre la mesa para el resto de la ciudadanía o la audiencia que nos está viendo, sobre peleas internas, por ejemplo, entre algún ministro y alguna diputada, ministros de otra cartera, que terminaron haciendo también que se ausentaran de la sala ayer votos con los que el gobierno contaba. De todas maneras, hubiera sido una victoria ajustada. ¿Ha cometido algún error el gobierno también en esta tramitación que pudiera, por ejemplo, entonces obligarlo a revisar lo que le presentaría al Senado? Mire, al margen de las anécdotas, incluso situaciones complejas que se produjeron en la tramitación, particularmente en las últimas horas, que tienen que ver no con el rol del ministro de Hacienda, en absoluto, pero finalmente cuando uno vota un proyecto de ley lo hace sobre la base de convicciones, no sobre si un ministro le cae bien o mal, o si me miro feo, cualquier cosa por el estilo. O sea, aquí se trata de legislar pensando en el país, y este era un proyecto bueno para el país, necesario para el país. Por cierto, perfectible, y la misma tramitación legislativa iba a significar que tuviera modificaciones con el objeto de hacerlo un mejor proyecto, pero era un buen proyecto. Así que creo que aquí cada uno tiene que hacerse cargo de su propia conducta y de su propia votación. Pero insisto en si el gobierno cometió algún error, por ejemplo, en la negociación. Porque muchas veces se ha señalado que en política, para avanzar, de repente es necesario ceder algunos puntos y entre no tener ninguna reforma tributaria o avanzar en algunos aspectos, quizás hubiera sido mejor efectivamente sentarse a negociar con aquellos sectores que estaban de acuerdo con algunos puntos, pero no con otros. Y se lo pregunto con miras a lo que va a pasar en el Senado. Pero eso tendría sentido si es que se hubiera votado a favor de la idea de legislar. Pero aquí se votó en contra de la idea de legislar, o sea, se votó en contra del proyecto, cualquiera fuera su contenido. Porque obviamente una vez que se vota a favor de la idea de legislar, se entra al diálogo respecto a aspectos específicos. Ayer había una serie de indicaciones que tenían que ser votadas. Se despachaba el proyecto y continuaba precisamente su tramitación en el Senado y el diálogo respecto de puntos específicos. Pero la señal que dio la Cámara de Diputados es que ni siquiera estuvo disponible para que este proyecto pudiera ser tramitado como tal. No olvidemos que la idea de legislar se había votado a favor en la comisión, no así en la sala, y eso hace que el proyecto ni siquiera pueda ser tramitado. Perfecto. ¿Usted no reconoce entonces o no admite que el gobierno pudo haber hecho más cosas para evitarse este grave trance en su agenda legislativa? Y se lo pregunto, insisto, con miras a lo que va a pasar en el Senado, donde para que pueda tener curso la reforma va a ser necesario entonces sentarse antes a conversar sobre aquellos puntos en los que no hay acuerdo. Bueno, no está claro que el gobierno vaya a insistir en el Senado, porque antes tendrá que evaluar si se pueden construir los 2/3. En caso contrario, no tiene sentido. Pero en esto quiero ser bien preciso. Por cierto que siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero no quiero que este análisis, en definitiva, sirva para evadir la responsabilidad que le corresponde a quienes votaron en contra. Perfecto. Porque al final terminamos discutiendo temas adjetivos respecto de... Porque, a ver, cuando a mí se me presenta un proyecto de ley, yo voto respecto de si el proyecto es bueno o malo, no respecto de anécdotas de la semana en el mundo político. Y no es la primera vez que la Cámara de Diputados vota proyectos sobre la base de la coyuntura política, con el objeto de brindarle o proponer una derrota al gobierno, aunque eso sea malo para el país. Lo vimos en materia de seguridad, esto es muy grave. El proyecto de infraestructura crítica, que fue presentado en el Senado por parlamentarios de Chile Vamos, es decir, de oposición, fue rechazado en la Cámara de Diputados por los parlamentarios de la misma coalición, para que el gobierno no contara con una herramienta adicional para elevar los estándares de seguridad y pagar un costo. Y se tuvo que presentar un nuevo proyecto que además no tuvo una tramitación fácil y que hoy día se está implementando a través del despliegue de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera norte. Entonces es ahí donde uno ve que a veces prima la idea de brindarle una derrota al gobierno, un gallito político entre sectores políticos y no pensar en lo que es bueno para el país. Y en este caso incluso votando algunos parlamentarios en contra de lo que ellos mismos han exigido o han planteado. Usted dio inicio esta semana al nuevo proceso constituyente
chileno. Y se le pregunto porque parte de los análisis que se han hecho ayer tiene que ver precisamente con aquellas personas que votan en contra de lo que dice no solamente el gobierno del que se sienten pertenecientes, sino que además su propio partido, que funcionan de manera independiente, buscando sus propias negociaciones. Y se ha hablado mucho de la necesaria reforma al sistema político chileno y al sistema electoral. En el marco de una nueva discusión, de una nueva deliberación constituyente, ¿usted considera también que es necesario hacer cambios en esa materia? Creo que es necesario generar incentivos para evitar la atomización del sistema político, que es el mismo problema que por lo demás tuvo la convención, donde es muy difícil construir mayorías. En el caso del Congreso Nacional, cada vez hay más partidos y por tanto es difícil construir mayorías para aprobar proyectos de ley. Y creo que nosotros tenemos que generar incentivos, como han hecho otras democracias del mundo, para que quienes comparten ideas, valores y principios trabajen mínimamente coordinados y no que sea un archipiélago de opiniones que hace muy difícil, insisto, aprobar leyes que son necesarias para el país. Muchas gracias por esta conversación. Presidente del Senado, exministro chileno Álvaro Elizalde, conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Que tenga una muy buena jornada, mejor que la de ayer. Igualmente para usted, Lucía, que tenga un muy buen día. Igualmente.